este es el podcast, bueno, este es el podcast sobre Colombia, cómo se conoce Colombia, conocer más su cultura, su ambiente, de una persona que vive ahí. Entonces va a ser algo muy interesante para los de afuera, los que somos de afuera de Colombia, los que no sabemos tanto como las personas colombianas de verdad. Aunque se puede aprender, pero nunca llegar a conocer ese conocimiento. Entonces, soy Sebastián Valdía y vamos a entrevistar a María Alejandra Espinosa. Entonces, aquí va la primera pregunta. Y es que puede extrañar a alguien de afuera del país de uno. ¿Qué es lo que más extraña uno cuando está fuera del país de uno? Esa sería la primera pregunta. Hola, buenas tardes. Lo que yo más extraño es mi familia, la cual tuve que dejarla en mi país, ya que no contaba con la plata suficiente para poder cuidar de todas aquí en Costa Rica. Bueno, son palabras que cualquiera le dolerían, ya que para muchas personas la familia es lo más importante que hay en este mundo. Entonces yo quiero saber cuál fue el destino, por qué escogió venir a Costa Rica, cuál fue su sueño de cumplir. Entonces esa sería mi segunda pregunta para usted. Bueno, cuando yo vine a Costa Rica fue porque Colombia estaba en un estado peligroso, ya que los narcos estaban matando mucho. Mi sueño era ser una gran doctora y yo vine a Costa Rica por aquí y vine a conocerlos. Bueno, ahora cuéntenos cuál es la comida favorita de los colombianos, qué es lo que más les gusta comer a las personas colombianas, porque hay muchos platos así reconocidos, pero a usted, a usted qué es lo que más disfruta de comer allá. Yo ya he probado la bandeja paisa, lo cual me parece la mejor. Entonces cuéntenos a ustedes su opinión sobre la comida colombiana, porque dicen que es una de las mejores comidas del mundo y su café también. Cuéntenos, sabiendo usted que le gusta mucho comer y el café, cuéntenos qué le parece esto y cuál es la comida que más extraña colombiana. Bueno, a mi parecer somos una de las mejores culturas sobre comida en Sudamérica y mi plato favorito colombiano es la bandeja paisa, ya que ese plato era más de mi ciudad. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Ahora seguimos con su esposo, el cual también es colombiano, que se conocieron en Costa Rica. Su nombre es Raúl Alfonso y vamos a ver que él también que él puede enseñar de su cultura, ya que su familia sí está aquí, que se vinieron desde muy pequeños. Entonces lo que yo quiero ver es que extraña más él de su cultura, ya no tanto de su familia, sino su cultura. Esa sería la pregunta. Muchas gracias. Lo que yo más extraño es la comida, ya que crecí comiendo la comida colombiana y hace mucho que no voy por mi querido país. Entonces, como también sé que le gusta mucho el fútbol, quiero saber si sigue yendo del Atlético Nacional o ya no. Ya que sé que este es equipo, sé que también ha perdido muchos finales aquí, pero también quiero saber si qué le sigue pareciendo eso, si se desconectó del deporte, porque yo creo que las personas también se pueden mantener conectadas a un país gracias al deporte. Entonces yo quiero saber si sigue viendo el fútbol allá, si sigue disfrutando todos los fines de semana o si ya se les pegó un poco. Bueno. Tienes toda la razón, obviamente uno nunca cambia de equipo, yo siempre que puedo trato de ver al Nacional, ya que es el equipo de mis amores, entonces siempre que tengo tiempo libre trato de verlo, eso es algo que nunca me va a dejar de mi país. Ok, pero entonces, o sea, ya lo quiero todos los días, está bien. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué se puede hacer en Colombia? Ya que mucha gente tal vez que escuche nunca ha ido, quiera ver, es algo nuevo para ellos. Entonces yo quiero saber qué opina un colombiano que se pueda llegar a hacer en Colombia. ¿Qué le gustaría que alguien extranjero haga? Además de conocer todo esto, pero ¿qué es lo que más se puede llegar a hacer en Colombia? Para alguien que nunca ha ido a Colombia, yo le recomiendo ir a conocer la iglesia de Sal. Entonces, comiendo el cañón de Guatapé y la iglesia de Sal. Okay. Dicen que la iglesia de Sal es uno de los países, es una de las iglesias más lindas de Bogotá. Entonces, yo tengo otra pregunta y es ¿cuál es su sueño a cumplir aquí en Costa Rica? Hablando más también de Costa Rica y ahorita hablamos otras de Colombia, pero ¿cuál es el sueño por qué vino a Costa Rica? Lo cual le pregunté a su esposa la vez pasada, pero quiero saber cuál es su sueño de poder venir a este país, si quiere triunfar, si también quiere ser un doctor o qué quería hacer antes de venir aquí, porque ya sabemos qué hizo, pero queremos saber qué quiere ser. Pero yo no tenía un sueño así como así, yo vine desde muy pequeño, entonces no muchos atentados
escapar de ahí, aunque ellos aman Colombia. Ah, bueno, entonces sí es cierto, usted es muy pequeño. Usted me dijo que viniste desde casi desde los 10 años. Entonces, ¿qué es lo que más le recuerda cuando vino a Costa Rica? ¿Qué es lo que más le pareció chiva de ver, de hacer? Entonces, cuando llegaste desde pequeño, de la pregunta. Al principio estaba muy triste, no quería dejar Colombia ya que ahí tenía a mis amigos cercanos, pero cuando llegué aquí con el tiempo se me fue pasando y me di cuenta que Costa Rica era una chimba ya que éramos muy parecidos. Si es que somos muy parecidos en personalidad con los colombianos. Cuando yo fui a Colombia también me di cuenta que éramos muy parecidos. El acento ellos pensaban que también éramos otra parte de Colombia, ya que decían que éramos, que el acento era demasiado parecido a los del sur, creo que era, los del norte, que teníamos más marcada que no era tan cantado como el central, que dicen que es ahí como el de Medellín, que ahí sí es más cantado, bueno, como más o menos como el suyo. Entonces, es cierto que Costa Rica y Colombia son muy parecidos. Entonces, también quiero saber ¿qué le parece a un colombiano la infraestructura colombiana? Si le puede parecer mejor, peor, o si ellos prefieren como está ahorita. Quiero saber qué opinan. Obviamente siempre se puede mejorar para desarrollar más a las ciudades, hacerlas más tecnológicas que las actuales, pero eso ya le toca al presidente. Ok. Entonces también hablando del presidente, quiero saber qué opina un colombiano de los presidentes, de los presidentes que ha tenido Colombia, ya que eso siempre se ha hablado de corrupción, se ha hablado que Colombia siempre ha tenido presidentes como que corruptos, siendo más de la corrupción. Es un país que, bueno, ha tenido muchas desgracias a la hora de escoger presidentes. Cuando Pablo Escobar mató al presidente que mató. Entonces yo quiero ver qué opinan los colombianos acerca de los presidentes que ha tenido y su gobierno. Creo que ningún presidente ha servido para nada, el mejor es el que menos roba ya que ninguno cambia nada. Lo único que ha cambiado y por dicha son que ya no hay tanto narcotráfico como antes. Bueno, entonces sí, sé que muchos colombianos no están contentos. Cuando fui allá, una señora me dijo que me costaba mucho que un colombiano estuviera contento con su actual presidente. Y menos con los problemas que ha tenido Colombia últimamente. Entonces también quiero saber qué opina sobre la biodiversidad colombiana, qué se puede de un país con tanta biodiversidad, qué opina un colombiano. Me parece una chima, ¿a quién no le gustaría un país con tanta biodiversidad? Para nosotros, ese clima tan rico. Además de que me parece un chimba ver ese montón de animales que tenemos. Cierto, tiene un montón de animales. También una curiosa historia sobre los hipopótamos que le gustaban mucho a Pablo Escobar, que se los llevó y cuando Pablo Escobar se murió, bueno, que quería hacer un zoológico en la casa que tenía, ¿verdad? Que Pablo Escobar se murió y entonces los hipopótamos se reproducieron como locos y el gobierno colombiano no sabía ni qué hacer con los hipopótamos. Entonces ya otra pregunta, porque ya para ir terminando. ¿Qué opinan los colombianos? Ya que es un tema duro. El tema es duro para muchos colombianos. ¿Qué opinan sobre Pablo Escobar? Si lo ven mal, si lo ven bien. Entonces, ¿qué es la pregunta? Para mí es alguien despreciable ya que las muertes inocentes no se pueden justificar por nada, además que le hizo mucho daño a mi querida Colombia. Y así muchos colombianos más también. Cierto, muchos colombianos durante esa época tuvieron que abandonar a su Colombia, ya que tenían miedo de morir, tenían miedo de sufrir en cualquier momento un atentado. Tiene toda la razón ahí. Entonces, yo creo que para mí es un placer haber conocido tanto a Colombia durante esta exposición. Es un país que me gusta mucho, es un país que creo que es muy igual a Costa Rica, entonces eso nos hace tener como más lazos con las personas colombianas. Entonces solo quería agradecer a todos por poder ojalá que todos aprendan mucho sobre Colombia, que esta exposición y este podcast haya servido a las personas que quieren aprender más sobre el mundo y sobre países diferentes. Hoy nos tocó Colombia, quién sabe quién más se puede conocer en el futuro. Entonces ya muchas gracias a él y a ella por venir y nada, fue un placer haberlos entrevistado. Para nosotros el placer, muchas gracias por invitarnos a hablar sobre Colombia, siempre está bien. Muchas gracias por venir y este ha sido el podcast sobre Colombia.
Entonces, muchas gracias a todos por escucharlo. Hasta luego.